103. ¿Lo pueden leer ahí? Ayúdenme. Salmo, que lo tenga, lo lee. 103. Verso 17 y 18. Dice: por el amor del Señor permanece para siempre los que le temen. O sea, quien teme a la palabra, ¿qué va a pasar? Dice: el amor del Señor permanecerá con ellos, con los que le temen. Su salvación se extiende hasta los hijos de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Este es el juicio en la historia, e incluso de aquellos para quienes no han recibido a Jesucristo. Y el segundo juicio tiene que ver con el juicio eterno, que es lo que vamos a profundizar hoy día, porque el juicio en la historia ha sido por generaciones, pero hay un juicio, queridos hermanos, que tiene que ver con la eternidad. Y este juicio no tiene que ver con lo que yo traspase a mi hijo, sino que es el juicio donde tú y yo, en lo que nos hablaba Yuri la semana pasada, vamos a responder por sí. Eso quiere decir que tú vas a responder por tu vida delante del Señor, según Ezequiel 18, 1, 4. Vamos a leer. Alguien busque Ezequiel 18, 1, 4 y otro que busque el 20 en ese mismo capítulo. Y lo puede leer en voz alta. Entonces el Señor me dijo: ¿por qué te piden este proverbio sobre Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les despencaron los dientes. El Señor Dios dice: prometo por mí mismo que ya no repetirán este proverbio en Israel. Para mí, cada persona es igual. Trato al papá igual que al hijo. Para mí son iguales. El que peque es quien recibirá el castigo. Verso 20. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán, aleluya, recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. ¿Qué está diciendo aquí el profeta Ezequiel? Que estamos frente a un juicio que es inminente, queridos hermanos. Y creo que Yuri también nos compartió la semana pasada que ese juicio, ¿por dónde comienza? Por nosotros. Y eso es lo que vamos a charlar esta noche. Antes de eso vamos a ver los principios que rigen el juicio de Dios. El que Él sea juez es un atributo, es una manifestación de su amor, dijimos la semana pasada. Y los principios en los cuales se sustenta el juicio de Dios son los siguientes. Vamos a leer primeramente Romanos, este capítulo, es Pablo hablándole al pueblo de Israel, quienes se consideraban allí la creen de la creen, ¿no? Pero Pablo le está hablando a la casa de Dios, al pueblo de Dios, que se creía haber ganado o tenía algún atributo de ser exento del juicio. Y miren lo que dice: por lo cual eres inexcusable, o sea, no tienes excusa. Antes le decíamos a Mauricio, ni aun el mejor moralista entre nosotros tenía la capacidad de justificarse. Y Pablo le estaba diciendo: miren, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Pablo venía hablando del capítulo 1, todo lo que estaba degradado del mundo.
Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, hablando del pueblo de Dios y los no pueblos. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dan testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es un texto medio denso, pero ¿qué podemos deducir de él? 5 principios acerca del juicio. Primero, es que el juicio de Dios es según su verdad. Así lo dice el verso 1-2. Él nos juzga, ¿de acuerdo? Dijimos que ¿cuál era el juicio que usaba Dios para juzgar nuestra vida? La palabra, es como un espejo, ¿no es cierto? Nos somete a ese espejo para juzgar cada uno de los hechos de nuestro día. Así que el Padre dijo, yo no juzgo a nadie, será mi Hijo quien les juzgue. Pero Jesús, tomando este encargo, dice, yo les vine a juzgar, no los vine a condenar. Quien rechace mis palabras y me rechace a mí, la palabra les juzgará. Por lo tanto, todo lo que Dios hace para juzgarnos es ponernos enfrente la palabra, bendita palabra, ¿no? Que corrige nuestra vida de noche y de día. Dios no es, muchas veces nosotros juzgamos a otras personas por un chisme, ¿no? Por una murmuración. De hecho, cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruido, decía que ángeles iban y venían y le trajeron esta noticia a Dios de que no se estaban portando muy bien. Así que Dios dice que Él descendió, decidió venir a ver efectivamente lo que estaba ocurriendo. De la misma manera, el Señor ha enviado su palabra para que tú y yo seamos juzgados y podamos examinarnos a la luz de ella. Amén. ¿Cuánto dan gracias a Dios por la palabra? Gracias a Dios. Tenemos lo mejor para que el juicio de Dios parta en nuestra vida. Lo segundo que dice este pasaje es que será según nuestras obras. Le está hablando al pueblo de Dios. Pregunto, ¿tú eres parte del pueblo de Dios? ¿Y por qué serás juzgado? Por tus obras. Tercero, allí, antes de eso, para Primera de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro 1:17, este pasaje creo que lo vivió también
Ahí lo tienen. Primera de Pedro 1:17 dice así. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene, ¿qué no tiene? Favorito, dice. En otra versión, ¿qué dice? La Reina Valera. No hace acepción de personas. Él los juzgará a los, recompensará según lo que hagan, dice. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros de la tierra. ¿Cómo tenemos que vivir aquí en esta tierra? Con un reverente temor a Dios, porque seremos juzgados según nuestras obras. Y fíjense que estas obras, si alguien tiene duda, están siendo escritas en un libro. Amén. Amén. Por lo menos tengo un amén. 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 Apocalipsis 20:12. Leámoslo. Por si alguien en esta noche tiene alguna duda con respecto a esto, dice el verso 12. Vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea, hay un libro de reclamo. Amén. ¿Se recuerda que hay un libro donde se escriben todas las cosas? Bueno, el Señor tiene un libro de la vida. Allí el libro donde se escriben todas las cosas. Todo lo que tú haces y yo hago son escritas en esos libros. El tercer principio que se desprende de lo que leímos de Romanos es que el Señor no hace acepción de personas. Muchas veces creemos que la acepción tiene que ver con alguien privilegiado, pero obviamente si hay alguien que necesita misericordia, ¿tú la harías? ¿Harías misericordia con esa persona que necesita ayuda? Muchas veces confundimos que privilegiar a alguien o ayudar a alguien es como hacer una acepción de personas, pero este texto que está aquí tiene que ver con una posición. Y muchas veces asociamos que porque yo tengo una posición no seré juzgado o tendré un trato diferente, pero aún siendo pastores, líderes, donde tú seas y donde tú estés, serás juzgado de la misma manera por el peso de la palabra. Amén. Y muchas veces nos resistimos, ¿no? Y sacamos la jineta que yo soy líder, es que yo soy aquí, yo soy acá. Yo tengo 40 años en el Evangelio, o yo tengo más tiempo que tú. Pero te quiero decir que tú y yo seremos juzgados con la misma vara. Amén. Así que eso te da seguridad que si alguien de nosotros, me refiero de nosotros, que le estemos liderando, fallamos en algo, seremos medidos con la misma vara y tratados de la misma manera. ¿No es así, pastores? ¿Estamos dispuestos? Sí. Y tú que eres padre y que tú eres madre y tus hijos, muchas veces mis hijos me dicen: papá, ¿y por qué tú dices esto? Porque yo soy el papá. ¿Me suena parecido eso, no? La verdad que no por posición, sino porque la Escritura es la que me regula. Amén. Así que no hay acepción de personas, y esta frase está mencionada muchas veces en la Biblia, más de 16 veces, por lo menos. Tú la puedes encontrar, que Dios no tiene favoritos. Yo por ahí he escuchado a algunos que me dicen: es que yo soy el regalón del Señor. Dios no tiene regalones, Dios tiene hijos. Y si necesitamos ser corregidos, diré amén. ¿A cuánto le gusta ser corregido? Levante la mano, ¿A cuántos hijos aquí les gusta que sus padres lo corrijan? Uf. ¿Y a cuántos maridos les gusta que la esposa le dé sugerencias? Aleluya, esas sugerencias. A todos nos gustan. ¿Y a cuántas hermanas, esposas del Señor,
gusta que su marido también le haga sugerencias. Me estoy metiendo en un problema, parece. Pero bendito sea el Señor, que Dios no hace acepción de personas. ¿Le puedes decir así a tu hermano? Dios no hay acepción de personas. Y seremos juzgados de la misma manera. Cuando yo esto me empezaba cuando leía el Salmo 50, yo me metía en la silla, ya no hallaba dónde meterme, porque según la medida del conocimiento de la verdad, queridos hermanos, a mayor entendimiento de la palabra, a mayor exposición de la palabra, Dios nos pedirá cuenta de ella. Amén. Así que cuando alguien me dice, hey, yo quiero hacerle un cursito bíblico, yo digo, ay de ti, porque ese estudio, más que conocimiento, tiene que ser vida, porque va a ser demandada la vida en nosotros. En Mateo 11, 20, leámoslo rápidamente. Mateo 11. Cuando digo que alguien quiera estudiar la Biblia, no estoy diciendo que sea malo estudiar la Biblia, sino que tengo que hacerla con responsabilidad. Amén. Porque si leemos las Escrituras es para no acumular conocimiento, sino que pueda en nosotros transformarse en vida. En el verso 20 dice, luego Jesús comenzó a renunciar a las ciudades en las que habían hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué aflicción les espera a Corazín y Betsaida? Eran ciudades donde se habían hecho los más grandes milagros, se habían expuesto a esa gente. Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón hubiesen hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre sus cabezas en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. Y a ustedes, los de Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos, pues se hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio a una Sodoma le irá mejor con ustedes. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Hermanos queridos, si nosotros hemos recibido la luz de Dios, hemos recibido el Evangelio del Reino de Dios, queremos decirles que somos responsables de esta verdad. Y Dios nos va a pedir cuenta de ella. Si tú has recibido, le estaba diciendo a esta gente, la luz de la palabra, no puedes esconderla, serás medido de acuerdo al conocimiento de la verdad. Y yo les quiero decir que tenemos que hacernos responsables de lo que Dios nos ha dado acerca del Evangelio del Reino. Ciudades, yo digo Chillán, Concepción y Chacay, tenemos que hacernos responsables no del conocimiento, sino que de la verdad que hemos recibido, porque seremos juzgados según la medida del conocimiento que hemos recibido. Amén. Y quinto, esto me hacía tiritar en la mañana y anoche cuando lo escudriñaba. Dice que el juicio incluirá hasta los pensamientos más íntimos. Y dice que también incluirá hasta las motivaciones. Hermano querido, ¿te das cuenta de lo que estamos expuestos según la palabra? El juicio de Dios, una de sus características es que escudriña hasta nuestros pensamientos y también nuestras motivaciones. Yo pensaba en la mañana, ¿por qué me casé con alguien? Aparte que es linda, preciosa, hermosa. Pero ¿cuál es
mi motivación. Y pensaba que en el tiempo de nuestra crisis, porque tuvimos una crisis severa en nuestro matrimonio, fue porque cada uno buscaba lo suyo. Mi motivación era qué es lo que yo conseguía de ella para mí. Y lo más probable que ella estaba buscando algo de mí. Y la motivación, cuando está centrada en nuestro ego, en nuestra altanería, en nuestro orgullo, quiero decirles que la receta mejor para destruir un matrimonio es que estés centrado en lo que puedes conseguir del otro. Porque el Señor examina nuestros pensamientos y aún nuestras motivaciones. A lo mejor alguien no se ha podido establecer en una relación. A lo mejor no ha podido mejorar en su relación matrimonial. Incluso aquí hay varios solteros. ¿Te has preguntado por qué te quieres casar? Haz un inventario en esta noche. Haz un inventario. ¿Por qué te quieres casar? Lo más probable es que de las cosas que escribas, la mayoría estén centradas en lo que tú quieres obtener de la otra persona. ¿Y no será mejor pensar en qué puedo darle a la otra persona? Amén. Puedes mirar a tu esposa o tu esposo en esta noche y decirle: mi amor, ¿qué necesitas de mí? Pero con romanticismo. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque nuestra relación generalmente está basada en lo que yo puedo conseguir del otro. Que el Señor examine nuestras motivaciones. ¿Por qué quieres estudiar? ¿Por qué quieres formar una empresa? ¿Cuál es la motivación de servir? Que el Señor examine nuestros íntimos deseos y motivaciones. ¿Se entendió cuáles son las 5 características del juicio de Dios? Hay de nosotros, estamos recién escudriñando estos. Lo tercero que quiero que veamos en esta noche es que hay algunos escenarios de juicio o de ejemplo que nos muestran las Escrituras. El primero de ellos, que es el que estoy hablándole a discípulos en esta noche, a cristianos aquí, y hay un evento que nos mencionó Yuri la semana pasada, es acerca del tribunal de Cristo. ¿Se recuerdan? ¿Y cuál era el tribunal de Cristo? Que es el día en que tú y yo seremos juzgados los cristianos, los discípulos. Algunos los veo medio afligidos aquí, pero no se preocupen. Ese tribunal no es para condenación, sino que es un escenario para evaluar cómo servimos aquí en la tierra. Amén. Así que dile a tu hermano: no te aflijas. No te aflijas, porque en esta noche vamos a aprender que el tribunal de Cristo tiene un solo propósito, que es el primer escenario de juicio para solamente los cristianos o discípulos. Y en 1 de Pedro 1:17, que ya leímos, es que Él nos va a juzgar, dice, en cada una de sus obras, por las obras. 4:17, leamos, quiero andar rápido en esto. 1 de Pedro 4:17 dice: pues ha llegado el tiempo del juicio y que debe comenzar, lo leyó Yuri la semana pasada, pues ha llegado el tiempo del juicio, Pedro hablándole al pueblo judío, y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. O sea, este juicio que examina nuestra vida aquí, en la tierra, tiene que ver cómo nos comportamos sirviendo a Dios. Lo segundo está ahí en Romanos 14. ¿Ya? Romanos 14, para poner las bases de esto que estoy diciendo. Romanos 14, verso 10 al 12. Dice: ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? Te está hablando a un discípulo, a un creyente. ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos ante el tribunal ¿de qué? De Cristo. El tribunal de Cristo, es este evento. Pues dice las Escrituras:
tan cierto como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará, dice, ante mí, y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que ya no le echen más la culpa a tu señora, ni a tus hijos, ni los hijos a los padres. ¿Quién va a responder ante Dios? Cada uno. Amén. Así que ya no, allí no lo vamos a poder hacer como lo dijo Adán. ¿Qué hiciste, Adán? La mujer que me diste. Generalmente le echamos la culpa a la mujer, ¿no? De nuestros fracasos. Pero Dios le dice a la mujer, ¿y qué hiciste? Bueno, que la serpiente. Nunca asumimos la responsabilidad. Y dice Romanos que todos los que estamos aquí, que va a pasar en el verso 12, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Esto es serio, hermanos. Tremendo. Y en 2 Corintios 5:10, por si alguien tiene duda de esto, te quiero decir que 2 Corintios 5:10 está establecido para los hombres que puedan. ¿Sí? Pues todos tendremos que estar delante de ¿qué? Delante de Cristo para ser juzgados. ¿Qué dice esa versión? De la vertiente fuerte. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, vamos a tener que responder ante Dios lo que hemos hecho en este cuerpo, sirviendo aquí en la tierra, sirviendo en la familia, sirviendo en el trabajo o donde quiera que hayas desarrollado tu vida. ¿Había pensado eso? A lo mejor alguno estaba pensando que solamente iba a ser evaluado por lo que servía aquí. Yo sirvo en la iglesia. ¿Y en tu casa? ¿En tu trabajo? ¿Sigues de la misma manera? Bueno, dice que seremos evaluados según lo que hicimos en este cuerpo. Lo segundo es que este juicio del tribunal de Cristo tiene algunas características principales para que las consideres en estos próximos días. Primero, es individual. Cada uno, dice, responderá por sí. Amén. Segundo, por lo que ha hecho estando en este cuerpito. En tu cuerpo, por lo que haces día tras día, el Señor te dirá cuentas. Tercero, se van a evaluar dos cosas: lo bueno y lo malo. Pero saben que estamos viviendo en un mundo tan relativista que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo. Y por lo tanto hoy día puedo decir una mentirita blanca que no es tan negra. Hermanos queridos, no va a haber neutralidad. Y el Señor nos va a pedir cuentas cómo nos conducimos frente a la injusticia, frente a la maldad y a todo lo que día a día nos atañe, ¿no? Cuarto, esto yo creo que aquí muchos van a hacer. No es para condenación, sino es para medir tu servicio aquí en la tierra. Y cuando digo que uno responde por sí mismo, yo creo que la iglesia hoy día tiene un problema. Porque la mayoría de las personas sirven pensando en qué van a recibir a cambio. Lamentablemente hoy día, debo decirlo con dolor, muchos han hecho un negocio de la fe. Y el Señor va a juzgar eso. Muchos han engañado a otros.
y han pervertido el Evangelio de la buena noticia. Pero bendito sea el Señor si nos conducimos con rectitud en nuestro servicio a Dios, no seremos condenados, dice. En Juan 3:18 dice que todo el que crea en mí tendrá vida. A ver, leamos Juan 3:18. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. La manera de ser condenado es no creer en lo que hizo Jesús. Pero si has creído, si has recibido al Señor en tu vida, si estás lleno del Espíritu, lo que Dios está advirtiéndonos en esta noche, que nuestro servicio aquí en la tierra tiene que glorificarle. Amén. Romanos, a ver, Juan 5:24, un poquito más adelante, dice lo siguiente: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Aleluya. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Eso es lo que te decíamos delante, Mauricio. Has pasado de muerte a vida, porque has creído en Jesucristo y lo que Él hizo allí. Romanos 8:1 dice: por lo tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Hay alguien que esté en Cristo Jesús? Amén. Gracias a Dios por misericordia. Quinto, una característica más, que es, como dije delante, este juicio, esta comparecencia ante el tribunal de Cristo es para evaluar tu servicio y el mío. Miren lo que dice 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11 y 15. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor, hermanos. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Aleluya. Pero si la obra se consume, ¿qué dice? El constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol aquí, Pablo? Es que cada uno de nosotros está hoy día siendo evaluado por la motivación de su servicio. Y muchos asocian que el servicio tiene que ver con cantidad. Yo nunca me pierdo un culto. Voy a todas mis reuniones. Llego temprano a las 4 y me voy al final a las 10. Pero te quiero decir que aunque hagas todas esas cosas y tu motivación es torcida, te vas a salvar rajuñando, dice. En otras palabras, estoy diciendo en términos coloquiales, que no tiene ningún valor de lo que yo haga en cantidad si la calidad es mala. Amén. Dios está evaluando lo que tú haces en todo lugar y en todo tiempo. Dice que serás probado por fuego. Miren, las cosas más preciosas son escasas, ¿sí o no? ¿El oro está de tajo? No. ¿Las perlas preciosas están así tiradas por la calle? Pero pregunto, ¿la madera dónde está? De hecho, estoy parado arriba de madera. Está en grandes cantidades. Las cosas preciosas con las que tú edifiques son las que tienen valor para Dios y que no tienen que ver con cantidad.
A lo mejor te has construido todo este tiempo con harto heno, harta madera, pero te quiero decir que va a venir la prueba sobre tu servicio y el fuego va a medir tu servicio, Señor, porque va a ser pasado por fuego. ¿Y cuánto es pasado por fuego? Cuando tienes una dificultad con alguien. Por ejemplo, un grupo en casa. ¿Cuánto les gustan los grupos en casa? ¿Han ido a los grupos en casa? ¿Han tenido alguna dificultad, alguna diferencia aquí? ¿O todo es perfecto? ¿Han tenido algún problema con algún hermano aquí? ¿Alguna diferencia? Qué bien portados son, no es necesario que se porten tan bien porque están los pastores acá, ¿no? ¿Han tenido dificultades? Sí. ¿Y qué es esa dificultad? Cuando se prueba nuestra paciencia, porque tengo que perdonar, tengo que aceptar, tengo que otorgar perdón, tengo que pedir perdón. Allí se está poniendo a prueba mi servicio. Amén. Amén. Porque va a ser probado por fuego. El oro dice que cuando es puesto a prueba, las impurezas salen a flote. Pero cuando la madera es puesta a fuego, queda pura ceniza. Amados, no tiene que ver con cantidad, tan solo, sino que las cosas preciosas son muy escasas. El oro, las piedras preciosas, son las que Dios quiere sacar de tu vida para que las entregues a Él. 3 requisitos para pasar por el fuego. Primero, Dios va a probar tu motivación. ¿Por qué tocas? ¿Por qué cantas? ¿Por qué ponemos luces? ¿Por qué quiero escucharme yo sobre los otros que tocan a mi lado? ¿Saben que los músicos somos muy egocéntricos? ¿Amén? Sí. Parece que no, amén. Amén. ¿Saben por qué? Siempre quiere escucharme sobre el otro. Y pobre Matías le decimos, súbeme a mí. Y el otro le dice, no, súbeme más a mí. Y ustedes, hermanos, están así. ¿Por qué? Porque Dios prueba nuestras motivaciones. ¿Por qué sirve en casa? ¿Por qué sirve a tus hijos, a tu esposa? ¿Por qué sirves en la iglesia de la congregación? Como dice allí el apóstol Pablo, que todo tiene que ser para la gloria de Dios. A una vez un hermano le regalaron una medalla. ¿Saben de qué era la medalla? De humildad. El hermano más humilde de la congregación. Todo iba bien hasta que no le podían sacar la medalla de humildad. Se le colocó y no le querían sacar. Se aferró a ella. Parece que ya no era tan humilde. Es la medalla mía y me pertenece. Amados queridos, 1 Corintios 10:31, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? Lo puede leer. 10:31. Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Así que cuando sirvas en tu casa y laves la loza, ¿para qué es? Para la gloria del Señor. ¿A cuánto le gusta lavar la loza aquí? Amén. Amén. Aleluya. ¿A cuánto les gusta hacer los baños? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Para agradar al papá? ¿Para que te dé la mesada y puedas ir al cine? ¿O para la gloria de Dios? ¿Le puedes decir así en esta noche al Señor, Señor, quiero hacer todo para tu gloria? Amén. Hagamos el ejercicio. Señor, di conmigo, quiero hacer todo para tu gloria. Dios va a medir tu motivación. Y segundo, Dios va a medir tu obediencia. Porque muchas veces hay cosas que no queremos hacer, ¿sí o no?
pero la obediencia es la que trae el fruto de que cuando venga, dice, el viento del lado, venga la lluvia abundante o venga la inundación, Jesús le dijo que vas a ser un hombre y una mujer prudente, porque tu casa no se va a caer, no vas a claudicar en el camino, vas a ser probado por fuego, por agua, pero bendito sea el Señor que va a sostener, porque es necesario ser obediente a la palabra, y eso es lo que dice allí Jesús en Mateo 7:21. Le dice, miren, todas las palabras que ya les dije, si ustedes no las practican, es como que están construyendo una casa sobre la arena. Y tercero, no hay posibilidad de servir si no es por medio del Espíritu Santo. Dios ha descubierto mi carnalidad durante este mes, con todo lo que nos ha hablado Yuri en las mañanas, porque saben, nosotros somos tendientes a mirar y a evaluar y a servir en la carne, en lo natural. Y muchas de las cosas que hacemos, lamentablemente, fracasan en el camino porque no lo hacemos ungidos por el Espíritu Santo, sino que lo hacemos con nuestra fuerza. Pero bendito sea el Señor, porque está el Espíritu en nosotros y Él nos puede ayudar. ¿Quieres servir? ¿Cómo lo vas a hacer? Por medio del Espíritu Santo. Romanos 15, del 18. Le dije que hoy día vamos a leer la Biblia, ¿no? Romanos 15. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Porque no me atrevería a contar sino lo que la palabra y obra Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los no judíos, y esto mediante poderosas señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aleluya. Los gentiles se convencieron por el poder de las señales milagrosas y maravillas. ¿Y por el poder de quién? O sea, si el Señor sana a alguien hoy día aquí, ¿de quién es la gloria? Del Señor. Pero muchas veces queremos que se cuente para qué. ¿Y a través de quién lo hizo? Parece que lo hizo a través de mí. El Señor sanó a Yuri porque yo oré. ¿Pero quién lo hizo? Fue el Espíritu Santo. Y a Él y por Él servimos. Amén. Amados, queridos, hay dos modelos y con esto terminamos. El primer modelo me llamó mucho la atención, que el Señor usó dos parábolas para medirnos, para juzgarnos. Y quiero decirles que esta parábola a mí me estremeció. Lucas 19, veámoslo. Minas tiene que ver con una medida de dinero, que es lo mismo que talento. Y Lucas, que es muy parecido a la parábola que cuenta Mateo, ahí en el libro, miren lo que dice el capítulo 19 del verso 11. Dice, lo voy a leer rápidamente acá. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ella se acercaba a Jerusalén, le contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. ¿A quién estaba haciendo esta analogía? ¿A quién se refería? A sí mismo, ¿no? Y él estaba diciendo, antes de partir reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciendo, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras de él a decirle, no queremos que él sea nuestro rey. Después que lo coronaron el rey, volvió y llamó a los siervos a quienes le habían dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Miren lo que estaba juzgando el Señor. Le había entregado talentos, dinero, y él estaba, el otro, reportando al rey, diciéndole, miren, yo lo multipliqué 10 veces. Bien hecho, exclamó el rey.
eres un buen siervo. Y le dice, has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. Así como se ha puesto en tu mano para administrar, en el día final, en el juicio, dice que serás galardoneado, pero no tan solo para recibir un galardón o corona, sino que vas a ser ocupado para gobernar, aleluya, a las naciones. O sea, ¿qué va a pasar cuando venga el Señor? Vamos a reinar con Él. ¿Y quiénes van a tener más ciudades que otros? Los que fueron fieles. ¿Perdón? Miren, dice, bien hecho, eres buen siervo y has sido fiel. Dios va a pedir cuenta de lo que Dios ha puesto en tu mano. Y la posición que vas a tener va a depender de cuán fiel seas hoy aquí. Amén. Y dice, el siguiente siervo informó, amo, invertí su dinero, multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey. Ya no le dije, buen siervo, excelente, porque había pasado menos, pero también lo multiplicó. Y exclamó, serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó, quiten el dinero a este siervo y déselo al que tiene más kilos. Pero amo, refutando, ¿no? Le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Amados, Mateo habla prácticamente lo mismo, lo pueden leer en casa, la parábola, pero aquí hay 3 consecuencias que quiero que te las lleves en esta noche y medites durante la semana. Primero, si no usas lo que tienes, ¿cuál es la consecuencia? Será quitado. Y la pregunta es, ¿qué tienes para servir? ¿Qué tienes? Algunos al Señor le entregó talentos. A otro le entregó bienes. Tal vez, a lo mejor te dio un oficio, una profesión para trabajar, servir, lo que tengas en tu mano. La lección aquí, que dice que si tú no lo ocupas, ¿qué le pasó? Le fue quitado. Yo creo que tenemos que irnos desafiados en esta noche a ocupar lo que el Señor te ha dado. Amén. Segundo, es que no hacer el bien, no hacerlo en el momento que Dios te lo pide que lo hagas, porque Él se lo pidió en su ausencia y dijo, vayan y trabajen lo que yo les he pasado, multiplíquenlo. Pero cuando no lo hicieron, dice que es pecado no hacerlo. Hay una palabra bien que está en moda que se llama procrastinar. Y los hombres somos muy buenos para eso. Cuando la mujer nos dice, ¿me puedes arreglar la llave? Sí, mañana. Y la gotera, pasado mañana.
Y puedes ir a buscar estas cosas donde mi mamá la otra semana. Y somos buenos para postergar. Somos los hombres del mañana. Pero dice que postergar es pecado. Santiago 4:17. El que no sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Uy, el que no hace lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Recuerden, dice en otra versión, que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Amados queridos, esto es una consecuencia terrible que muestra la palabra. Y la última es que todos, queridos amados hermanos, todos los que no hicieron nada, dice que fueron completamente rechazados. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia hoy día? Y digo, no de esta congregación, sino que de la iglesia como organismo vivo, ¿no? Digo que el gran mal de la iglesia no es que se hagan cosas, sino que muchas veces no se hace nada a lo que el Señor nos demanda. Y como postergar el pecado, y más encima los que no hicieron nada fueron rechazados, yo creo que en esta noche tienes que preguntarte, yo me he tenido que preguntar en estos días, ¿qué es lo que Dios me entregó? ¿Y cuánto estoy haciendo de lo que Dios me entregó? Porque puede que aquí, en este lugar, en esta noche, hayan hombres y mujeres. Esto no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el día del juicio. Seremos evaluados y creo que Dios no quiere que hayan hermanos de un talento que lo tengan enterrado. Y si hay alguien que tenga 5 y está ocupando 2 de los 5, Dios quiere que ocupe los 5. Y si tiene 10, ocupe los 10. Porque el Señor demanda y entrega. Al que da 10, le dará 10 más. Dice. El que tiene 5, le pondrá 5 más en su mano. O a lo mejor tienes 2 y quieres hacer 5. Y entramos en un conflicto, ¿no? Dios quiere que hagamos en la medida que Él nos entregó. Amén. Que yo quiero en esta noche hacer un llamado. Que si hay alguien aquí que ha recibido algo y no lo ha podido poner en marcha, a lo mejor un proyecto, un servicio, o está decepcionado. Generalmente uno se decepciona de cosas externas, pero mírate hacia adentro en esta noche y que el Señor nos haga arrepentirnos y no posterguemos más al llamado que Dios te hizo. Amén. Así que a lo mejor Dios puso a alguien en tu mano para guiar. Dios puso una casa para abrir y allí acoger a las personas. A lo mejor Dios puso una casa para hospedar y ha dicho, es que mi casa es chiquitita. Bueno, Dios te ha puesto algo en tu mano y les quiero pedir que se pongan en pie a todos los que quieran en esta noche poner en marcha lo que el Señor le entregó en su mano. Y me gustaría mucho que en esta noche que podamos orar los unos por los otros y arrepentirnos si es que hasta el día de hoy estabas abrumado por el miedo, el temor, el rechazo. En esta noche, al proclamar el nombre de Jesús,
se vaya todo esto que nos ha impedido